Los dos somos psiquiatras, trabajamos en el Hospital Sanatorio de Usurbil y entonces, bueno, es la visión que tenemos nosotros de la esquizofrenia y el modo de tratamiento que tenemos es un poco lo que nosotros pensábamos que os podíamos enseñar y nos pensábamos quizá empezar por preguntaros a vosotros en concreto qué queréis saber, qué os apetece más que hablemos, como si ya tenéis algunas preguntas o algunas cosas. Sí. Un enfermo que lleve, por ejemplo, 10 o 12 años en tratamiento y haya sido, por ejemplo, agudo la crisis que haya pasado, cuando se va recuperando, ¿se le puede quitar la medicación cambiando, haciendo un proceso de desintoxicación para volver a una pauta de su estado normal anterior a la enfermedad o no? Una pregunta complicada. Vamos a ver. No, es que así podemos aprovechar una pregunta para hablar de lo que es la enfermedad y de cómo se desarrolla. Normalmente, bueno, yo voy hablando así. Sí, cualquier cosa te interrumpo. Normalmente la esquizofrenia es una enfermedad que empieza, normalmente digo, no es siempre, empieza con un brote o con una crisis. Entonces, hay una fase que se llama la fase prodrómica, que es la fase anterior a la crisis, que es la fase en la que el enfermo empieza a dormir peor, a estar más intranquilo, a estar más nervioso. A veces también hay más consumo de drogas en esa época. Es decir, que empieza a haber síntomas que apuntan hacia una crisis. Normalmente en esa fase el enfermo no tiene mucho sufrimiento y la familia no sabe muy bien qué empieza a pasar, ¿no? Hasta que aparece la crisis y cuando la crisis ya es manifiesta, el sufrimiento normalmente cuando hay conciencia de enfermedad es grande y es cuando el paciente se pone en tratamiento, pide ayuda o la familia le lleva al hospital, ¿no? Entonces, se van cambiando un poco según van pasando los años los criterios con relación a los tratamientos, pero lo que antes se decía, después de un primer brote, tomar tratamiento durante un año, ahora ya están diciendo que igual es más razonable seguir un poquito más, seguir hasta 2 años. Si hay un segundo episodio, el tratamiento ya se alarga hasta unos 5 años, y si hay un tercer episodio, normalmente el tratamiento ya se deja de por vida, porque el riesgo de recaída es grande y el daño que el brote psicótico hace en la persona, en todos los sentidos, no solamente a nivel social, sino a nivel bioquímico, a nivel cerebral, el descarrilamiento que eso supone, consideramos que es más perjudicial que el seguir con un tratamiento. Siempre que los médicos ponemos un tratamiento, sopesamos el riesgo-beneficio. Tenemos fama, yo creo que a veces injusta, ¿no?, los psiquiatras, de dar muchas pastillas y recetar pues cuantas más mejor, ¿no?, y de más clases pues mejor todavía. Bueno, eso quizás es una fama que tenemos, no muy justa. Creo que intentamos poner los tratamientos lo más ajustados posible, buscando los mejores tratamientos a la dosis mínima que sea eficaz. De manera que intentamos que el paciente esté lo mejor posible y tenga los menos efectos secundarios posibles fruto de esta medicación. Entonces, la pregunta es, normalmente después de una crisis, 12 años parece excesivo, pero también ahí habría que ver. Hablábamos antes Karina y yo, la esquizofrenia es como un abanico, ¿no? Quiere decir que el grado de afectación de la enfermedad puede ser desde leve, aún siendo una enfermedad grave, en la que la persona luego hace su vida normal, va a trabajar, tiene su familia, tiene sus relaciones de amigos, toman su tratamiento y en lo demás la vida está adaptada y está ajustada. A gente que por el mismo diagnóstico, por una esquizofrenia, tienen que vivir en un hospital porque no pueden estar en la familia, no pueden estar en la sociedad, no pueden estar de alguna manera libres, ¿no?, en ese sentido. Yo también pensaría que tu pregunta es bastante compleja porque habría que ver esos 10, 12 años cómo han sido también, ¿no? Si esa persona se ha mantenido estable o por el contrario ha tenido muchos cambios. Porque, como decía el doctor Burutaran, lo más importante es que las capacidades de esa persona se preserven el mayor tiempo posible, ¿no? A la final lo que buscamos es que esa persona sea autónoma en cuanto más tiempo sea posible. Entonces siempre hay que sopesar el tratamiento a razón de qué pierde si no lo toma.
Y la mayoría de estudios lo que han mostrado es que la gente sin tomar un tratamiento, el pronóstico es muy, muy malo, porque las capacidades cognitivas y las ganas de hacer cosas que llamamos nosotros volitivas se van perdiendo. De hecho, en las esquizofrenias a largo plazo, lo que se ve es que a la gente le cuesta mucho tener iniciativa, hacer actividades, el placer de hacer las cosas se pierde. Y una vida sin placer, pues es que es muy difícil de llevar, ¿no? Sin un interés. ¿Y existe mucha diferencia de que sea una persona que haga caso y tome la medicación a que se vuelva agresiva? ¿O no? ¿O puede obedecer al tratamiento y ser sumisa? Yo creo que la disposición de la persona viene de base, o sea, viene de antes. Si la persona se pone agresiva o cualquiera que está agresivo es porque no está bien. La agresividad es una manifestación de un malestar y de un sufrimiento. El tratamiento lo que intenta es que la persona mantenga una estabilidad y no entre en crisis o no entre en brote, ¿no? Perdona, y luego hay una última cosa, en las crisis más o menos se dice que en 1/3 de los casos la persona se recupera al 100%. Hay crisis en las que hay personas que no se recuperan al 100%, va quedando un déficit, un deterioro, y cuantas más crisis ese déficit o ese deterioro es mayor. Y cuando aparecen además sintomatología negativa, que luego ya explicaremos un poco lo que es, ya es cuando ya se hace el diagnóstico de esquizofrenia, y entonces ahí el pronóstico es peor todavía. Mi amigo, un poquillo, creo que va en la misma línea la pregunta. Después de ser diagnosticado de esquizofrenia paranoide, ha sufrido 2 crisis. La primera pregunta sería si las crisis pueden ser de diferente intensidad, de persona a persona. Y la segunda sería que al principio pues, tomó una medicación tomó la medicación prescrita durante un cierto tiempo, pero después lo dejó y aparentemente aguanta o... Bueno, ¿cómo es posible? ¿Una persona puede vivir sin medicación? Serían 2 preguntas. Sí, la intensidad de las crisis y la necesidad de la medicación. Gracias. Cualquiera. La intensidad ese sería otra vez el abanico que hablábamos antes, ¿no? En medicina todas las enfermedades son un abanico, quiero decir, hay gente que con una gripe, con 37 de fiebre, se van al hospital y quieren ingresar, y hay gente que con 39 de fiebre está trabajando. O sea que depende cada uno cómo afronta, eso ya es distinto y hace que la resolución sea distinta. La intensidad sí puede ser distinta. Imagínate, cuando nos cogemos un catarro, pues una vez pasas un catarro más o menos y otra vez coges un trancazo que no... Bueno, pues puede ser así. Luego, el hecho de que haya pues, consumo de tóxico puede hacer que la crisis sea más aguda, que sea más intensa, si hay consumo de alcohol, es decir, hay variables que van entrando en juego. Entonces, lo que una persona que ya ha tenido una crisis o 2 crisis, lo que está claro es que tiene una fragilidad en ese sentido. Entonces, si esa persona de repente empieza a vivir una situación de estrés, de problemas a nivel social, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de pareja, eso va a hacer que precipite más fácil en una crisis que alguien que no ha tenido esos antecedentes, ¿no? Entonces, una parte a veces es un poco preventiva, ¿no? Decimos, bueno, igual un poco de medicación le puede ayudar a sostenerse y no nos metemos en un terreno resbaladizo. Yo también agregaría que depende del tiempo en el cual se diagnostique esa crisis, ¿eh? Si igual esa crisis se detecta tempranamente o como los primeros síntomas, es más fácil cortarla que cuando ya está totalmente florida, y eso lo habrán visto los familiares también, ¿no? Y los pacientes también. Empiezan, lo que compartía el doctor Burutarán, que es un poco los síntomas prodrómicos, es como un estado de mayor sensibilidad, ¿no? Los sentidos afloran mucho, se escucha con mayor intensidad los sonidos, se captan mejor las cosas, ¿no? Y eso es tan inespecífico que no se logra captar y desde fuera tampoco se logra percibir, ¿no? Pero con base en que se va conociendo la enfermedad, muchos pacientes sí empiezan a notar esos pequeños cambios, esas sutilezas, y suelen consultar. Entonces muchas veces ahí es mucho más fácil cortar una crisis que cuando ya está totalmente florida y ya se acompaña de otras ideas, de explicaciones a todo lo que les está ocurriendo. Entonces ahí ya es más complicado, de mayor intensidad. Sí, gracias.
No sé si tenéis alguna pregunta más, si tenéis alguna inquietud más. ¿Qué tiene que ver el psiquiatra para diagnosticar la esquizofrenia? Vale, eso igual podemos ver, ir poniéndonos. Sí. Vamos a los síntomas, ¿no? Para hacer un poco de historia. Estamos haciendo un poco de historia. La esquizofrenia es una enfermedad que se da en los seres humanos y se da en todas las partes del mundo. Es decir, no hay una diferencia entre las distintas razas, los distintos países. Es un trastorno mental dentro del grupo de los que se llama trastornos psicóticos y dan lugar a una pérdida de contacto con la realidad, frecuentemente manifestada por la presencia de ideas delirantes y de alucinaciones. Además, también hay una distorsión en el pensamiento, tanto en el curso como en el contenido del pensamiento y de las emociones. Esto en principio son unos retazos de lo que hace falta que el psiquiatra vea para ya ir encarrilando un poco el tema e ir haciendo un poco, enfocando ese diagnóstico, ¿no? Normalmente es una enfermedad que empieza en la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta. No queda muy claro por qué sucede esto, porque hay gente que a veces sí desde niños se ve que tienen una trayectoria de desadaptación, una trayectoria de problemática y que luego acaba derivando en una esquizofrenia, pero hay gente que hace una vida normal hasta los 18, 20, 21 años y luego de repente aparece la esquizofrenia, ¿no? Estoy leyendo unos estudios que a mí me han llamado mucho la atención. Es que nosotros pensamos, o yo por lo menos pensaba, hasta que he leído esto, estábamos genéticamente, teníamos una carga genética. Quiero decir, cuando nacemos, cogemos genes del padre y de la madre y con esa carga genética tiramos la vida, ¿no? Para adelante. Entonces, lo que se está descubriendo ahora que esos genes, hay algunos que se despiertan y otros se duermen. Entonces, cuando esos genes llegamos a la edad de los 16, 17, 18 años, empiezan a activarse y si no se activan bien, o porque ya vienen con un déficit, o porque hay unas circunstancias que están favoreciendo el que no se activen bien, se empieza a aparecer la enfermedad. Entonces, en la enfermedad lo que aparece, a grandes rasgos, ¿no? Es una alteración bioquímica a nivel cerebral, ahí es la dopamina, un neurotransmisor que empieza a aparecer y a estar en exceso en el cerebro, y entonces es lo que produce las alucinaciones, lo que produce los delirios, lo que produce los trastornos de la emotividad y los trastornos de conducta. Claro, las medicaciones lo que van a intentar es disminuir esos niveles de dopamina para que esos niveles queden a un nivel a nivel cerebral que no produzca alteraciones. Cada vez se están consiguiendo medicaciones más específicas. Al principio, con los primeros antipsicóticos, era un poco, pero era lo que había y no había otra cosa. Se marcaban igual un poco moscas a cañonazos, ¿no? Y no se sabía muy bien cómo actuaban, pero sí se sabía que actuaban y que los enfermos mejoraban en esos sentidos, ¿no? De la sintomatología positiva, y muchas veces veíamos que en sintomatología negativa los otros síntomas que acompañan a la esquizofrenia empeoraban por la propia medicación. Pero otra vez volvíamos a sopesar y parecía que compensaba el tomar la medicación o el prescribirla. Entonces, a esa edad de adolescencia o de jóvenes adultos empieza a aparecer la enfermedad. Muchas veces se asocia al consumo de cannabis. El cannabis no vamos a decir que es determinante, pero sí precipita y desde luego es muy negativo en las crisis. El cannabis o todas las drogas, que lo que producen a nivel cerebral es que la crisis venga con más facilidad. Y lo que venía a decir antes de la genética, es un tema que me gusta y me parece interesante. En un congreso, una psiquiatra norteamericana expuso un caso. Eran dos chicos de los que son gemelos idénticos, los que son como dos gotas de agua que tienen la misma carga genética, y uno desarrollaba la esquizofrenia y el otro no. Quiero decir que es una predisposición a una enfermedad, pero no es como otras enfermedades en las que, por ejemplo, si el padre es daltónico, el hijo es daltónico, ¿no? Es una herencia sí o sí. En este tipo de enfermedades no. Se ve quizá en familias donde puede haber más predisposición, pero no es una herencia directa, ¿no? Que es algo que muchas veces la gente suele preguntar, ¿no?
con preocupación, pues si tengo hijos o si, ¿no? Y no es determinante. Entonces, a nivel mundial, la proporción suele ser alrededor de un 1%, y aparece más tempranamente en hombres que en mujeres, y normalmente en los hombres también suele ser más invalidante. La sintomatología es más florida y bueno, suele ser más difícil después el encaje, ¿no? Parece que en las mujeres parece que transcurre de una forma no tan intensa, y luego la adaptación es un poquito mejor. Estoy hablando en generalidades, Sí, la medicación, si por ejemplo lleva años ya adaptados a medicina y sigue con algunos trastornos, ¿sería conveniente cambiar con otra o seguir con la misma hasta que se le pase en 15 o 20 días? O un mes, por ejemplo, hasta que le cause el efecto que antes le causaba. Ahí habría que ver también, uno puede hacer un cambio en la medicación, que podría ser o se aumenta la dosis, si es un medicamento que ha tolerado y que le ha funcionado bien anteriormente, o habría que considerar el cambiarlo. Ahora, hay veces que la enfermedad es de tipo crónico y que los síntomas, a pesar de estar bien tratados, de hacer un seguimiento, no remiten completamente. Entonces, no necesariamente el que cambiemos un medicamento antipsicótico va a funcionar completamente y remitir todos los síntomas. Y hay gente que convive con la enfermedad, ¿no? Con ese otro punto de realidad. Sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, que la medicación a veces no llega a quitar al 100%. Ya. Entonces, sí. Es un poco como ese abanico que comentábamos, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen un episodio puntual, que con el tratamiento se logra revertir, que se mantienen funcionantes, tienen su vida independiente, sus hijos, su trabajo y no vuelven a presentar otras crisis, como hay otros que tienen episodios puntuales en momentos más estresantes de su vida, en alguna situación en que se sientan más angustiados, ¿no? O hay gente que necesariamente, sin tener tampoco muchos episodios o una historia vital muy difícil, pueden presentar un episodio psicótico que no termina de remitir. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces la remisión no es al 100%, porque la enfermedad es así. No es que no se haya tratado bien o no se hayan hecho bien las cosas. Y en el caso de los gemelos, ¿no?, que decías tú, Tomás, ¿qué factores incidirían en que uno desarrolle, ¿no?, la patología, por así decirlo, y el otro no? Eso es lo que se van. Yo creo que la vida nos va marcando desde el útero, y lo que nos vamos encontrando nos va marcando, nos va modulando de alguna forma, ¿no? Desde la infancia, ahora cada vez se da más importancia al periodo de la infancia, entonces cuanto más ajuste haya, cuanto más adaptación haya, es mejor. Es decir, si las cosas empiezan a ir mal, si hay problemas en el colegio, si hay problemas, todo eso ya poco a poco va haciendo. Claro, las variables son infinitas, ¿no? Y es imposible controlar o llegar a poder medir eso, ¿no? Porque aparte que un mismo hecho traumático puede afectarle a uno 5 y a otro 60, ¿no? Aunque Entonces, sean genéticamente idénticos, ¿no? Sí. Sí. Ahí ya entra algo que se llama epigenética, ¿eh? Y es que aparte de la carga con la que tú vienes, también activamente se van activando esos genes dependiendo de unas proteínas y una serie de cosas que ocurren de forma paralela. Entonces por eso también intervienen en esos factores sociales que comentaba Tomás y que pueden desencadenar en una enfermedad o no, ¿no? Y también depende de la manera o el afrontamiento de las situaciones que tenga esa persona. Que hay gente que ante una situación traumática reacciona de una manera, vamos, desproporcionada o que para él no le logra dar la vuelta, y otros ante la misma situación continúan sin necesitar ningún tipo de ayuda psicológica o farmacológica. ¿Tú también una pregunta? Sí, dentro de vuestra experiencia, porque a mí me queda claro, ¿no?, lo de los factores que predisponen genéticos, ¿habéis visto, como para poder decir, ¿no?, hay una serie de factores que lo dices, ¿no?, pero más exactamente sociales, familiares, concretos que puedan, pues por ejemplo, tenemos este tipo de pacientes que coincide que todos han sufrido maltrato, o que todos vienen de familias desestructuradas, o que todos, porque no sé, yo sí que creo que eso es importante, ¿no? Vosotros habéis visto en vuestra experiencia como para poder decir, ¿no?, oye, de todos los que vemos, fíjate, casualidades, estos vienen de una situación socioeconómica difícil, vienen de barrios, porque el tema del consumo del cannabis y esto, bueno, pero todas estas situaciones familiares que no son genéticas,
que pueden predisponer a que ciertos chavales, porque por ejemplo lo que tú comentabas del afrontamiento, pues al final también se aprende en la familia, ¿no? También hay una parte de uno, ¿no? Pero uno en la infancia, como decís, ¿no? Es también donde él genera todos esos recursos para poder afrontar la vida. Entonces me imagino que habrá muchos pacientes que tenéis que tienen ese perfil, no sé cuántos, y si eso diría, bueno, podría... No sé si se me ha entendido bien. Sí. Lo que pasa es que es bastante complicado, porque se ha intentado sacar esa asociación entre si la historia vital de esa persona, si los malos tratos o si eso es como directamente proporcional, pero no se ha visto. Y ahí entra en confusión que también la propia enfermedad puede venir por pequeños déficits desde muy temprana edad, ¿no? Dificultades de concentración, dificultades en la socialización, que también promueven un poco la percepción de malos tratos y la mala relación con el otro, ¿no? Y pueden ser sintomatologías o síntomas blandos que se podrían decir y que no son una esquizofrenia florida. Entonces, por eso nos hemos quedado pensando, porque no se sabe qué es antes, ¿no? Si el huevo o la gallina. La verdad, lo que sí se relaciona son abusos o vamos a ver, una historia familiar difícil en la infancia, sí tiene relación. Pero yo dentro de la experiencia que he tenido, tampoco es que sea muchísima, pero he visto de todo. Desde familias muy funcionales, muy unidas, que son jóvenes que estaban estudiando en la universidad y que empiezan a estudiar para exámenes y terminan haciendo un primer episodio, como jóvenes que estaban totalmente en la calle, que la familia no había respondido, que consumían drogas y también hacen un episodio. O sea, no hay un único patrón, no sé. No, en esquizofrenia no. Quizá, pero ya nos vamos del tema, ¿eh? En trastornos de personalidad sí parece que hay abusos, por ejemplo, en gente con trastornos límites de personalidad, en mujeres, abusos sexuales o maltratos en la infancia. Se correlaciona bastante. En esquizofrenia no hay. No, porque yo sepa, no. Hay teorías distintas. Hemos hablado de la genética, está el tema ambiental. Hay incluso unas teorías, que hay gente que las cree, es que se ve, por ejemplo, en gente nacida en invierno, más propensión a psicosis o esquizofrenias, pensando en que recién nacidos hayan podido pues, coger un catarro, una gripe o pasar una infección. Que eso de alguna manera la gente que nace en invierno puede tener más propensión más propensión. O que, claro, hay teorías también, de infecciones y tal, que tienen que ver, ¿no? con el funcionamiento del organismo, con el funcionamiento del cerebro y que puede, entre comillas, ¿no? marcar un poco más de riesgo, no sé si teorías. Sí, eso sí. Pero bueno, no son cosas que están científicamente probadas, ¿no? Pero bueno, son teorías, pues no sé, también tenemos... Perdón. Creía que lo había pagado. Yo me he quedado pensando en la pregunta, no sé, Sí, la pregunta del que no creo, que no sé si del si psiquiatra. Completamente, sí, La pregunta de los que criterios del psiquiatra. Pues bien, los psiquiatras nos guiamos por una serie de criterios clínicos que han como unificados, ¿no? Hay unos grupos de estudio que determinan cuáles son los criterios y dependiendo de eso consideramos si una persona tiene una esquizofrenia o no. Entonces eso creo que es lo que... Sí, estábamos con los síntomas... ¿Y qué daños puede tener una persona con esquizofrenia o con un trastorno de personalidad límite? ¿Y los síntomas a veces se pueden confundir o no? ¿Son diferentes? Sí. Sí, igual te contesto con lo del diagnóstico de la esquizofrenia y así, para poder hacer el diagnóstico de esquizofrenia tiene que haber síntomas positivos, como decíamos, tanto delirios como alucinaciones, son síntomas por exceso o distorsión de las funciones, ¿no? Y añaden a la mente aspectos que antes no existían. Y síntomas negativos que van apareciendo luego ya después del primer episodio o del segundo, fruto del curso de la enfermedad, y son una disminución o una pérdida de las funciones, una disminución en aptitudes que las personas sin esquizofrenia pueden realizar cotidianamente. Claro, la intensidad de los síntomas positivos como la intensidad de los negativos es muy variable. Otra vez volvemos a la imagen del abanico, ¿no? En los trastornos de personalidad no aparecen síntomas positivos ni síntomas negativos al modo de la psicosis.
Hay trastornos de personalidad que a veces puntualmente sí pueden tener durante episodios cortos síntomas positivos, pero no encajan, no tendríamos todos los elementos suficientes para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Y los síntomas negativos tampoco son característicos del trastorno de personalidad. La gente con trastorno de personalidad podrá deprimirse en un momento dado, podrá tener pues dejadez, abandono, pero más en un contexto depresivo que en un contexto de sintomatología negativa. A veces es un poco difícil de poner también la frontera, ¿no? O el límite. Hasta aquí es sintomatología negativa, hasta aquí es depresión, porque una persona con esquizofrenia también se puede deprimir, ¿no? O hasta aquí también esto puede ser fruto de la medicación, porque hay medicaciones que igual frenan mucho y entonces dan un poco ese tipo de síntomas. Ahí yo creo que es la habilidad del clínico de intentar discernir e intentar, en la medida de lo posible, aliviar o mitigar todo esto. Y luego el entorno influye mucho después de la primera hospitalización en cómo vaya a transcurrir la enfermedad. Eso es fundamental. El entorno y el reajuste, si podemos hablar así, después de una crisis y la readaptación, ahí está la clave. Que la persona pueda volver a tener unas actividades, a tener unas relaciones sociales, a estar con la familia, a volver a disfrutar de la vida, ¿no? Quiero decir que después de una crisis tiene que haber una fase de rehabilitación. Lo que pasa que a veces es difícil porque es donde ha surgido el problema, ¿no? Donde ha surgido el problema y la enfermedad es donde a veces tiene que volver. ¿En qué sentido que ha surgido, dices? Que la enfermedad aflora en unas situaciones y en un entorno. Y después de la hospitalización, esa persona, el enfermo, ya vuelve a ese entorno. Por eso hay que trabajar con ese entorno también. Claro. Como esa fase de rehabilitación, que tiene que comprender el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico y el tratamiento rehabilitador, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, en individual, en grupo, con la familia o psicosocial. Yo quizás diría que, por matizar un poco, el que surgen es que se presentan más que nada la familia porque es tu entorno más cercano, ¿no? O sea, es como donde más convives, donde hay muchas veces dificultades, pero es lo que no podemos cambiar, ¿no? O sea, la familia, sí o sí, vuelves a la familia y es lo que intentamos manejar y trabajar, o sea, en equipo, tanto la familia, el paciente y el psiquiatra. Si alguna no nos ponemos de acuerdo, ahí fallamos, ¿no? Porque a ese hogar donde surgieron los problemas, quizás es porque justamente vivías allí, no necesariamente la familia es el problema, es así la enfermedad, ¿eh? Ahora hay cada vez más casos de niños que remiten a los psiquiatras igual para valoraciones más tempranas, ¿no? O problemas de concentración, o que el niño se le dificulta socializar, porque se han empezado como a pensar que las enfermedades mentales también pueden empezar desde muy pequeños y que son muy inespecíficas. Entonces lo que se intenta ver es como ese seguimiento y ese curso a largo plazo. Entonces yo creo que las cosas sí van cambiando. De hecho, la psiquiatría también ha ido cambiando. O sea, al principio los caballos de batalla siempre eran como los delirios, las alucinaciones, y ahora con lo que nos topamos es con otras cosas, ¿no? Esa parte ya más o menos está controlada, pero nos quedamos con ¿y qué pasa con la persona que no tiene interés por salir de casa, ¿no? O que no le cuesta muchísimo socializar, que no sabe, que se le olvida o que simplemente pasa de una actividad tan básica como ducharse todos los días, como prepararse su comida, como limpiar el área donde se encuentra, ¿no? Entonces ahora la psiquiatría va cubriendo nuevos intereses porque va abriendo y va ampliando el conocimiento, y yo creo que la sociedad sí va más lento en ese nivel que los tratamientos, pero yo creo que sí hay un avance, que sí van cambiando las cosas. Una pregunta totalmente diferente. ¿Por qué la medicación, por ejemplo, los antipsicóticos, cuando tomas, te matan el nervio? Yo, por ejemplo, cuando me médico noto como tengo menos fuerza para hacer las cosas, sin tomar tranquilizantes ni nada. Uno de los efectos que quiere causar el antipsicótico, que es amansar a la persona, aparte de estabilizarla psicológicamente, o no es amansar a la persona, sino mantener muy tranquila a la persona para no tener agresividad ni nada así. No tiene por qué, ¿no? Es que yo, uno de los efectos secundarios que me gusta
es que me quita el nervio para trabajar y realizar cualquier actividad que yo hago durante el día. Entonces cuando me va bajando la medicación yo me siento cada vez mejor. Y claro, me dicen, te bajo la medicación porque estás mejor, pero yo me siento mejor todavía. Son dos cosas, si estoy mejor me baja la medicación, pero me siento mejor todavía porque estoy menos muerta con la medicación. El por qué. Yo me sentía tan bien que la dejé y la tuve que tomar. Espera, para contestarte la pregunta, la medicación no mata el nervio, ¿eh? Entonces lo que la medicación intenta hacer es regular esos niveles de dopamina a nivel cerebral. Entonces, si se ha descubierto que depende sobre qué zonas del cerebro esté actuando esa medicación, podrá ser más o menos frenador, ¿no? ¿Menos? Puede, no sé, por utilizar la palabra que has utilizado tú, ¿no? Que sea mansa o que sí. Sí. Entonces, se están buscando medicaciones que quiten la sintomatología positiva, que quiten los delirios, que quiten las alucinaciones, pero que intenten no matar el nervio, como dices tú, no amansar. Porque depende de qué partes del cerebro, sobre qué partes actúe la medicación, puede hacer que además de quitar los síntomas positivos, sí esté dando ese efecto que no estamos buscándolo en la medicación. Yo siempre, era una pregunta que siempre tenía mi duda, y decía, igual como la gente esquizofrénica es agresiva, igual uno de los efectos secundarios que tiene es relajar a la persona. No, porque la persona que es agresiva porque está mal, porque está con alucinaciones, o está con ideas delirantes, está pensando en que le persiguen, en que le miran, en que le controlan. Entonces, eso produce agresividad y produce enfado, ¿no? Irritabilidad. Claro, hay que ir a la raíz del problema. Si la raíz del problema es la idea delirante o la alucinación, si tú estás oyendo voces que te están insultando, pues no vas a estar muy contento, ¿no? Y eso va a dar agresividad. Entonces, si la medicación consigue quitar eso, lo otro no es que no haga falta, es que no se sabía por qué sucedía eso, y ahora sí se sabe. Porque depende de qué zonas del cerebro esté actuando la medicación, produce una cosa u otra. Y en la medida de lo posible, tú dices que rápido, pero yo creo que lento, van avanzando las medicaciones y se va investigando. Eso no se intenta. Nosotros, es un efecto secundario más que hay. Eso es. Nosotros lo que es interesante es que la persona no tenga los síntomas y a la vez tenga una funcionalidad, si puede ser al 100%, de salir, de entrar, de ir a trabajar, de ocuparse o de ir a clase, uno lo que tenga que hacer, de salir con los amigos, de estar con la familia, de divertirse, de tener una vida en todos los sentidos. Pero es verdad que las primeras medicaciones, en ese sentido, eran un poco moscas a cañonazos, pero era lo que había. En función de que van avanzando, se van encontrando medicaciones que son incisivas, o sea, buenas para quitar los síntomas positivos, pero que no den más sintomatología negativa. No, es un efecto no deseado del tratamiento.